Buenos días. En esta clase vamos a dar un ejemplo más de derivada de una función, pero analizando la derivada, analizando la ecuación de la función derivada, relacionándola con la gráfica, y ponemos este ejemplo porque es un caso en el cual, aunque la función tenga una variación, la curva de la función tenga una variación suave, o sea que la curva sea redondeada, hay un punto donde no es derivable. Hay una situación que no hemos comentado anteriormente. Anteriormente habíamos dicho que en líneas generales, cuando la curva suele ser redondeada, entonces cada uno de sus puntos tiene recta tangente única, y que si una curva tiene puntos angulosos, en ese punto los puntos angulosos tienen dos rectas tangentes diferentes, una por izquierda y una por derecha, y eso hace que las funciones que contienen estos puntos no sean derivables en ellos, ¿sí? Para esos valores de x. Pero acá tenemos un caso más donde la derivada no va a existir. Pero para eso, el ejemplo es f de x igual raíz cúbica de x. Cuando ustedes utilizan el graficador les va a tirar una gráfica parecida a esta. ¿Bien? Si ustedes observan acá y ponen intuitivamente las rectas tangentes, van a ver de que sí, efectivamente parece que no hay ningún problema en que cada punto de la curva tenga su recta tangente única. ¿Bien? Vamos a usar esta mano para no tapar, ¿sí? Pero hay un punto donde hay un problema, y para eso vamos a recordar algunas cosas. Recuerden, nunca hay que olvidarse de esto, que cuando hablamos de derivada, hablamos de pendiente de recta tangente, ¿sí? La derivada se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente en el punto de la curva considerado. Por otro lado, si bien las ecuaciones de las rectas son y igual a mx más b, donde m es la pendiente, hay un tipo de ecuación, hay un tipo de recta que no tiene esta ecuación, que son las rectas verticales. Las rectas verticales no admiten esta ecuación porque no son funciones, no cumplen con la condición de unicidad que requiere una función. Por lo tanto, las rectas verticales no tienen pendiente. No existe el concepto de pendiente definido para una recta vertical. Si eso lo traemos hacia acá, ¿sí? Vamos a ver que si en alguno de los puntos la recta tangente es vertical, entonces en ese punto, por más que haya recta tangente y que sea única, esa recta no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, entonces no hay derivada en ese punto. No porque no exista la recta tangente, porque de hecho existe, sino simplemente porque no tiene pendiente. ¿Bien? Fíjense lo que pasa acá. Si yo vengo con las rectas tangentes por izquierda, acá las pendientes son cada vez más positivas, la derivada va haciéndose cada vez más positiva, pero cuando pasa por acá, justo acá en el origen, en el punto de inflexión, ¿sí? Acá, recuerden que el punto de inflexión es aquel que marca la diferencia entre cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿bien? O si no, el punto donde la recta tangente atraviesa la curva. La tangente viene por abajo y ahora viene por arriba. ¿Dónde cruzó? Acá. Y cuando cruza, la recta tangente se pone horizontal, se pone vertical, así. Resulta que en este punto, esta recta tangente no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, entonces no hay derivada en ese punto. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos tener la certeza de que esto realmente es así? Y bueno, derivando, porque lo que nos aporta información real e indiscutible es la derivada de la curva, de la función. Derivemos esa función, f' de x. Bueno, antes, recuerden que para derivar las raíces, lo que hacemos es escribir la raíz como una potencia, ¿sí? En lugar de raíz cúbica de x, escribimos x a la 1/3, que es exactamente lo mismo, ¿bien? Pero esta es la función, no es la derivada. Entonces, de esta manera, nosotros podemos, ahí que quede bien, podemos derivar f' de x igual. ¿Cuál es la derivada de x a la 1/3? Bueno, se utiliza la derivada de la potencia. 1/3 por x a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 es menos 2/3. ¿Bien? Y ahora vamos a ordenar esto un poquito, aplicando esta propiedad. Vamos a escribirla acá. Recuerden esta propiedad que se usa mucho en derivadas, ¿sí? Es una propiedad de la potenciación, pero es muy útil porque cuando uno deriva,
a veces, sobre todo cuando deriva raíces, cuando se derivan raíces, suelen quedar exponentes negativos en el resultado. Y la verdad que no conviene dejarlos de esta manera porque no se puede analizar. Es muy difícil analizar cuando quedan exponentes negativos. Entonces lo vamos a ordenar. Ordenado esto va a quedar 1 arriba sobre 3x a la 2 tercios. ¿Bien? Así. Y por último, f' de x va a quedar, arriba va a quedar un 1 y abajo va a quedar 3, y esta expresión la podemos escribir como raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Bien? Ahí nos quedó la derivada. Vamos a encerrar en un cuadrito. ¿Bien? Y vamos a analizar qué nos dice esa ecuación, el dominio de f'. ¿Bien? ¿Qué nos dice esa ecuación respecto de la derivabilidad de esta función? Esta función es continua y es redondeada, toda su curva es redondeada, ¿sí? No tiene puntos angulosos. Pero acá el dominio nos dice que, como es una fracción y el valor que está prohibido en las fracciones es el 0 en el denominador, nos dice que el dominio son todos los reales menos el 0. Fíjense que el 0 no lo puedo escribir acá. Reales menos el 0. ¿Sí? Lo puedo escribir así o lo puedo escribir con notación de intervalo, como ustedes prefieran. Pero, ¿qué nos dice este dominio? Nos dice que la función raíz cúbica de x va a ser derivable en todo su dominio, todos los reales menos el 0. Eso quiere decir que en todos sus puntos, ¿sí?, existe derivada. En todos sus puntos puedo dibujar una recta tangente que tenga pendiente, ¿sí? Pero hay un punto, que es el 0, que está fuera del dominio, donde no existe la derivada. ¿Por qué no existe la derivada en este caso particular? No porque no exista la tangente, porque sí existe y es única, sino porque es vertical. Y al ser vertical, no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, no hay derivada. Bien, yo repito mucho las cosas, pero porque son conceptos que considero importantes. Bueno, hasta luego.